Bueno, Adelante. bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Saludamos a todos los que luego ven este video. Les invitamos a participar, los invitamos a que se comuniquen. Después pueden comunicarse con Alejandro. Y bueno, le pedimos la bendición para todos ustedes, para Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, Juli y sus actividades, para mí y mis actividades, y leemos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Gracias, Fernando. Bueno, buenas noches a todos y a los que nos escuchan. Como dijo Fernando, los invitamos a participar. Nos dejan un teléfono, un mail y les enviamos el link. Con gusto. Esto es una reunión cristiana abierta para compartir la palabra de Dios, ¿no? Y como dijo muy bien Fernando, la gracia del Espíritu Santo. Bueno, el tema que tengo para compartir hoy es justamente el señorío de Jesús, ¿no? Y el tema es un tema que considero importante para la vida cristiana y por eso es que lo quiero compartir hoy y para todos, inclusive quisiera que más que mi palabra sea la palabra de Dios la que transmita, ¿no? La gracia divina. Muy bien. Para comenzar voy a repartir un poco, como digo siempre, las cartas, ¿no? Las cartas espirituales en este caso. Empezamos con Efesios 2, del 1 al 5, Fernando, y del 5 al 10, Juan Carlos, para que no se acapare todo uno. Del 1 al 5, Fernando, Efesios 2, y digamos, del 6 al 10, Juan Carlos. ¿Sí? Sí, Bueno, muy muy bien. bien. Efesios 2, del 1 al 5. Del 1 al 5. Podemos leerlo. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales, satisfaciendo nuestras concupiscencias, nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir en Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Amén. Amén, amén. Estábamos muertos, y esto es importante, ¿no? Para empezar, tener en cuenta que no hay ninguno que pueda jactarse de algo, ¿no? El mismo Pablo, cuando habla de sí mismo, dice, aunque yo tenía un montón de títulos y conocimientos, todos los tengo por basura, ¿no?
antes de conocer a Cristo. Y nadie, ninguno de nosotros puede decir nada a favor de sí mismo. Es todo la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en nosotros. Y cuanto más nos adentramos en el conocimiento de Dios y de la palabra y del Espíritu, nos damos cuenta de que esto es verdad, que es la obra de Dios. Que Dios es el que hace la transformación en nosotros y nos va enseñando y nos va, por así decirlo, ayudando a ser transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, en principio hay un espíritu de desobediencia. Esto es importante, que nos hace egocéntricos y egoístas. Mentiras, insensibilidad, libertinaje y droga, y nos metemos bajo la autoridad del enemigo. De alguna manera, y nuestra vida termina siendo avaros y libertinos. Pero todo eso está inspirado también por un espíritu mundano que nos de desobediencia, ¿no? Bueno, ahora sí, Juan Carlos, lee del 5 al 10. Bien. Precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicaran. Amén, amén. Todo viene de Dios, inclusive la fe que tenemos es un regalo de Dios. Yo siempre cuando voy a orar le pido a Dios que me dé fe, amor y obediencia. Todo viene de Él y todo vuelve a Él de alguna manera, ¿no? Por eso dice que la palabra de Dios no volverá vacía, porque Dios la envía con un propósito y va a volver a Él. Entonces, Fernando, lea el versículo 3. Efesios 3. Sí, Efesios 3. Perdón, 2:3, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Usted leyó Efesios 2 del 1 al 5. Ahora lea solo el 3. Todos nosotros también nos comportamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales, satisfaciendo nuestras concupiscencias, nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira igual que los demás. Ahí está. Ese es el punto, ¿no? El punto es eso. Que en realidad el gran pecado del hombre, como bien me enseñaron, y es verdad eso, el peor pecado del hombre es vivir alejado de Dios, es no creer en Dios, es no aceptar la voluntad de Dios, no creer que Él existe y que hay que respetarlo y obedecerlo. Rebelarse a esa... Es lo que hizo el enemigo en último análisis, ¿no? El enemigo se rebeló a Dios. Y el peor pecado de nosotros es eso, ¿no? Antes de ser transformados por Jesús, estábamos todos en la carne. Y nuestros pensamientos eran carnales, ¿no? Eran pensamientos propios
y encima con un espíritu del enemigo, el enemigo también. Y esto mucha gente, había que esclarecerlo bien, que no está en el camino, no se da cuenta que hay un espíritu del enemigo que lo ayuda a alejarse de Dios. Es interesante ese aspecto, ¿no? A ver, lea el 4 y el 5, Fernando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Amén. Amén. O sea que todo es obra de Dios, ¿eh? Ahora, si Dios no nos salva, nosotros por nosotros mismos no nos vamos a salvar, porque el enemigo nos va a confundir. Que eso es lo que mucha gente dice, bueno, pero yo soy bueno, yo hago las cosas más o menos bien, me la voy a arreglar. Es peligroso eso, ¿me explico? Porque no vivir de la mano de Dios es como caminar en una cuerda floja. ¿Vieron a los equilibristas que caminan en una cuerda floja? Por ahí en cualquier momento da un paso falso y el enemigo lo capta, ¿me explico? Ese es el peligro, ¿no? Y uno de los grandes engaños también es creer que no existe. Eso también es otro de los engaños, que no existe ninguna cosa mala en esto de no acercarse a Dios, sino poner la vida a los pies de Cristo. Pero estando aún en esa condición, nos trajo Jesucristo por gracia y somos salvos por esa gracia, ¿no? Nos resucitó para esta vida y la eterna, ¿eh? Y nos trasladó a su reino. Estamos sentados junto a Cristo, ¿no? Lee el versículo 7, Juan Carlos. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Amén. Somos testimonios de la gracia, del amor y del poder de Dios, ¿eh? Y eso lo vivimos permanentemente, permanentemente vivimos de esa gracia y de ese poder, y justamente eso es lo que nos va acompañando a lo largo de la vida, ¿no? Él, toda la obra la hizo el Señor, realmente. Por ahí, en este corto tiempo que tengo, es difícil de transmitir toda la experiencia que uno a lo largo de su vida ha hecho con Dios, ¿no? Pero realmente cada uno de nosotros es testigo de que Dios es real, que Dios lo ha acompañado, que Dios lo ha salvado por su gracia y que de alguna manera siempre la mano de Dios estuvo al lado de uno, que uno nunca estuvo solo y que muchas cosas que muchas veces no entendemos, este, eh, por distintos motivos han pasado, pero siempre la gracia de Dios nos ha apuntalado, nos ha acompañado, y como bien vamos a leer un poquito más adelante, todas las cosas ayudarán bien para los que aman a Dios, ¿no? Porque esa gracia en nuestra debilidad o en nuestros errores o en nuestra incapacidad se manifiesta aún más. Por eso lo vamos a ir viendo a lo largo de justamente de esto, pero lo vivimos como algo personal. Por eso invitamos a la gente a que se abra a Dios, para tener una experiencia con el Espíritu Santo, para tener una experiencia reveladora, ¿no? Revelar es quitar el velo. Y la experiencia reveladora es el bien que Dios nos hace. Y que muchas veces, nos cuesta ver en el momento, pero yo pienso que las cosas de Dios, como me decía mi madre era pintora, ¿no? Mi madre pintaba.
había hecho un curso de pintura y pintaba muy bien, pintaba cuadros al óleo y todo. Y me decía, mira, para ver un cuadro, que en este caso sería el cuadro de nuestra vida, hay que alejarse un poco del cuadro. Uno no puede mirarlo muy de cerca. Entonces, cuando se aleja del cuadro, ve el panorama del cuadro. Y un poco en nuestra vida hay que hacer lo mismo en relación a Dios. A veces queremos ver puntualmente la mano de Dios, pero no lo vamos a ver. Pero si tratamos de abarcar nuestra vida, ahí vemos cómo nos fue sosteniendo a lo largo de toda nuestra vida el Señor. Ahí sí lo vemos mejor, ¿me explico? O sea que a veces queremos verlo instante a instante y no lo vemos instante a instante. Pero si queremos comprender un cuadro, tenemos que alejarlo y verlo en su totalidad. Y ahí vamos a ver la mano, el poder, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros somos testigos de eso, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero usted, Fernando, y vos, Juan Carlos, seguramente tienen muchos testimonios de que Dios ha sido fiel y en los momentos que ustedes lo necesitaron estuvo con ustedes, ¿no? Y vos que tuviste Sí. 6 hijas, me imagino que habrás tenido dificultades también, pero siempre tuvo la mano de Dios acompañándote, ¿no, Juan Carlos? Sí, claro, claro. Sí. 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Un hijo. Ah, un hijo. Bueno. Y qué paciencia para llegar al hijo, pero llegaste, ¿eh? Llegaste. Está bueno. Muy bien. Entonces, bueno, entonces justamente somos testigos de Dios y de su amor, ¿no? Pero no podemos contentarnos con la salvación, ¿no? Eh, Esto es el principio básico de nuestra vida, la esperanza de la vida eterna con Él y el andar en luz y el andar en Cristo y en paz con Él, ¿no? Tenemos que además fluir en Dios, tenemos que ser capaces, porque Dios nos dio dones, ¿no? Al darnos los dones con amor, con gracia, con poder, también esos dones son para que nosotros andemos en él, ¿no? Andemos en él. Bueno, muy bien. A ver, Juan Carlos, lee el versículo 10 del mismo Efesios Nosotros 2. somos, nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Ahí está. Entonces, ese es el tema, que no nos podemos quedar con una vida de paz, de luz, de armonía en Cristo y de esperanza gloriosa y eterna, sino que tenemos que ser capaces de caminar en las buenas obras que Él preparó, en la gracia y en el poder de Dios, ¿no? Porque además pienso yo que en la medida que caminamos en esas obras, justamente crecemos. Crece el Espíritu Santo dentro nuestro, ¿no? Maduramos, nos fortalecemos en la fe y vemos, lo más importante, vemos el poder de Dios, ¿no? Me imagino que ustedes oran permanentemente, pero cuando uno ora, qué lindo que es ver, enterarse que alguien se sanó, ¿no? O sea, que uno va viendo en el andar cómo Dios va obrando, ¿no? Nosotros con mi señora veníamos hace años orando por una chica que se llamaba Lunita, tenía 2 años y le habían hecho un trasplante, ¿no? Y ahora, hace pocos días, ayer o hace 3, 4 días, una amiga nos mandó una foto de esta chica Lunita, que ahora tiene 13 años y está hecha una señorita, ¿no? Pero qué lindo verla crecida, que ha pasado una prueba tan grande de chica, de tan chiquita, que le hayan hecho un trasplante. Y bueno, nosotros veníamos orando desde hace 11 años por ella, y mismo la foto ahora recién. Pero fue lindo verla, ¿no? Uno ora con fe, sabiendo que Dios opera, ¿no? Y ve el fruto
de su amor y de su gracia, ¿no? Eso es lo que realmente nos da fuerza y nos entusiasma para seguir en este camino de oración y de fe, ¿no? De esperanza en Él, ¿no? Justamente. Y eso es de alguna manera parte del uso de los dones, ¿no? La oración, la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Él nos va a ir mostrando. Después, otra cosa importante son los llamados. Nunca me voy a olvidar un día, hace muchísimos años, antes de casarme y todo, yo estaba todavía en la casa de mi padre, era soltero, y estaba en un momento difícil, ¿no? Un momento medio preocupado, deprimido, no sé bien qué tenía, pero era un momento complicado. Y justo en ese momento, una tarde, me llamó un hermano que se llama Luis Padre. Hola, ¿qué tal, hermano? Bueno, charlamos cosas casi intrascendentes, podemos decir. Y bueno, y cortó, ¿no? Pero la verdad que ese llamado, que parecería intrascendente, para mí fue como un llamado del Señor, ¿no? Porque me cambió el ánimo, me ayudó a reflexionar. El hermano me habló de cualquier cosa, no, ni siquiera, él ni sabía que yo estaba pasando un momento por ahí, un poco deprimido o preocupado o lo que fuere. Pero ese llamado para mí fue clave. Yo, aunque parezca mentira, yo sentí que era del Señor el llamado. Por eso no retrasemos a veces la idea de llamar a alguien, de hablar con alguien, de decir algo. Podemos ayudar a alguien sin saberlo. El Señor sabe. El Señor es el que sabe las cosas, ¿no? Y este hombre, por eso un llamado, una visita, una ofrenda de amor y de paz es fundamental para la vida cristiana. Ir a visitar a los enfermos, para un enfermo que no recibe a nadie. Como decía muy bien Gabriel, nuestro pastor, los ancianos están esperando ahí en el hogar que alguien lo vaya a ver, ¿no? Cuando va alguien a verlo, se ponen contentos, están deseosos de que los visiten. Justamente, en definitiva, es preocuparnos por la vida de los demás, ¿no? No solamente por la nuestra. El que está en desobediencia se preocupa por sí mismo, ¿no? Ese es justamente el tema, ¿no? El que es desobediente sigue su propio deseo y gusto, ¿no? Ahora, el que está bautizado se pone bajo la autoridad de Dios, ¿no? Y justamente el señorío de Jesucristo, ahora vamos a hablar de eso, que es ponerse bajo la autoridad de Dios, es aceptar el señorío de Jesucristo y el ser personas obedientes. De ser desobedientes pasamos a ser obedientes. Hablemos menos y escuchemos más. Renovar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Espíritu de amor, poder y dominio propio, ¿no? Entonces, en el Espíritu Santo, justamente, nos vamos a mover, servir y congregar. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero está, no para que seamos desobedientes y hagamos la nuestra, ¿no? Como dice una propaganda, hacé la tuya. No, para eso no está. Porque la propaganda está inspirada más en las cuestiones del mundo que en las cuestiones del Señor. En realidad, nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? El Espíritu Santo nos va a mover para servir, para congregarnos, para ser activos en buscar la necesidad del otro y poder compartir con él, ayudarlo, acompañarlo. Es un espíritu de amor, de poder, de amor, de dar. El amor básicamente cristiano no es solamente un sentimiento, sino también
es una acción de la voluntad en ver la necesidad del otro. Ese es el amor que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que seamos capaces de preocuparnos por los demás, ¿no? Eh, vamos ahora a ver nuestra identidad con Dios. Fernando, Romanos 8:14 al 16. Y vos, Juan Carlos, Efesios 1:1. Y quédate ahí porque después vas a leer algo más. Bueno, Fernando, si lo tiene, Romanos 8, del 14 al 16. sí. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavo para volver a caer en el temor, sino el Espíritu de Dios adoptivo que nos hace llamar a Dios. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Es un espíritu de adopción. Esto es muy importante porque, en definitiva, nos pone a nosotros en igualdad con Jesús. Jesús era el Hijo de Dios y nosotros somos adoptados por Dios y somos hermanos de Jesús. Lógicamente Jesús es el Rey sobre todo el universo, pero qué importante, ¿no? Que ese espíritu de adopción ahora está en nosotros y a través de ese espíritu de adopción tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muy bien. Efesios 2:1, Juan Carlos. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Bien, justamente. Y esto es importante para los incrédulos, que no saben justamente que hay un espíritu que los va a ayudar para seguir siendo incrédulos. Ojo con ese detalle que es sumamente importante. Y que el hombre, digamos, no tiene la capacidad de comprender hasta que no se entrega a Dios de que eso es verdad. Muy bien. Éramos hijos de desobediencia, justamente habla de que éramos hijos de desobediencia y no de nuestra voluntad. En nuestro interior se establece la adopción. O sea, que no es Dios el que nos adopta, pero no es que nosotros voluntariamente queríamos ser adoptados, sino que es la gracia de Dios que supera nuestras propias limitaciones y aún nuestra propia desobediencia, hasta que nos damos cuenta y es como que Dios nos abre los ojos, ¿no? Pero antes de abrir los ojos tenemos que, digamos, Dios nos hace pasar muchas cosas, ¿no? Hasta que nosotros abrimos los ojos y nos entregamos a Él, ¿no? Eh, porque es, no, justamente en Efesios 1:1 dice que nos predestinó para ser adoptados. Él nos predestinó, pero nosotros en nuestra rebelión interior no lo íbamos a hacer de nuestra voluntad, sino por la gracia de Él. Que en definitiva, como bien dijo Jesús, para Dios no hay nada imposible. Si Él quiere, a su tiempo nos va a ir transformando en los caminos que Él quiera.
Y nosotros vamos a poder comprender realmente la grandeza, la enorme grandeza y el enorme amor de Dios por nosotros. Una vez vos comentaste esto, Juan Carlos, cuando decías que el que más ama es por ahí, si hay dos deudores, dijo una vez Jesús, ¿no? Uno que debía poco y uno que debía mucho. Y si se perdonan los dos, ¿quién amará más? ¿El que debía mucho o el que debía poco? Evidentemente, el que amaba más era el que debía mucho. Y con el hombre pasa lo mismo, que se da cuenta. Cuando se da cuenta, realmente ese hombre es capaz de amar a Dios a pesar de los errores que haya cometido, ¿no? Eh, entonces, Romanos, Fernando, usted lo había leído, ¿no? Bien. Romanos 8, 28 y 8 29. del 14 al 16. Bueno, ahora Romanos 28 y 29. 8, 28 y 29. Es muy conocido esto. Romanos 8. 28 y 29. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Amén, amén. Bueno, él realmente, el primogénito, ¿no? Entre muchos hermanos. Y acá dice una cosa importante, ¿no? Habla de la predestinación, ¿no? Y como dice al principio, ¿no? Romanos 28, 8, 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilla, ¿no? El poder de Dios es tan grande que sabe las cosas antes que ocurran. Es tremendo eso, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Cuando uno va, para el que no cree en Dios, todo esto es locura, ¿no? Pero, como decía Pablo, pero cuando uno va hilando fino y ve la mano de Dios, se da cuenta que es verdad eso, ¿no? Muy bien. Por eso es tan importante creer, tener fe y poder ser capaz de aceptar la voluntad de Dios y el señorío de Cristo para poder vivir en esta gracia salvífica, ¿no? Qué pena los que no creen se pierden realmente una salvación maravillosa y eterna, ¿no? Y además una vida en esta tierra con poder y con la autoridad de Dios, ¿no? Ahora, entonces, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿no? Y eso no de nuestra voluntad, sino de su voluntad, ¿eh? Entonces, no es un vínculo privado, o sea, no es algo que tengo yo para mí o que cada uno tiene, sino es algo que Él nos eligió y nos hizo hermanos. Y debemos mirarnos, valorarnos y aceptarnos como hermanos. Cristo es el hermano mayor, es el referente. O sea, Juan Carlos, si somos hermanos es porque Dios lo quiso. Y lo mismo, Fernando, si somos hermanos es porque Dios quiso que seamos hermanos. No porque yo quisiera que fuéramos hermanos. Fue Él. Y usted sabe que con el tiempo uno
termina dándose cuenta de que uno tiene una familia, por ahí tiene hijos, tiene parientes, todo. Pero la unidad con la familia de Dios termina siendo lo más importante muchas veces. Más importante que aún nuestra familia, porque es la familia eterna, ¿sí? Es la familia gloriosa, es la familia que nos va a acompañar por la eternidad, ¿no? Y eso no de nosotros, sino de Dios, ¿eh? De Dios. Él nos hizo hermanos. Entonces debemos valorarnos y aceptarnos como hermanos. Cristo es el hermano mayor. Muy bien. Ahora, Primera Corintios, ¿quién tenía? No me acuerdo. ¿Lo tenía alguno? ¿Usted lo tenía, Fernando? Primera Corintios. No, ¿Y vos, Juan Carlos? Y en algún momento creo que leí algo de la Primera primera de los Corintios Corintios. 2, Sí, esa creo que lo leí. 12 y 13. 2 del 12 al 13. Exacto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Amén. Fíjense que vuelvo a insistir con lo mismo. Hay un espíritu de Dios y hay un espíritu del mundo. Cosa que el mundo, la gente que está en el mundo no lo reconoce eso, ni siquiera se da cuenta. Eso es muy grave y es preocupante eso. Porque el que no cree dice, no, ¿cómo va a haber un espíritu del mundo? Muchas veces ni creen que exista un enemigo y se dejan engañar fácilmente. Hay un espíritu del mundo que es opuesto a Dios, ¿eh? Entonces, Romanos 8:14, Fernando. todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y eso es lo importante. Por eso envió el Espíritu, para que seamos hijos de Dios, ¿eh? Y qué nivel, ¿no? Realmente ser hijo de Dios no cualquier cosa, es maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien. Y lee el principio de 1 Corintios 2 y yo te digo hasta cuándo, Juan Carlos. Donde comienza Sí, yo te el digo Corinto. cuándo parar. Dale. Bueno, por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el presagio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que era demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo. Qué maravilla. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubiesen conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. ¿Sigo? Amén. ¿Terminaste?
No sé, ¿sigo leyendo o termino ¿Terminaste ahí? Corintios 2? No, sigue Corintios Seguí, 2. seguí. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Eso. Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. Ahí termina. No, sigue. Seguí, seguí. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque quien penetró en el pensamiento del Señor, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarlo? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Amén. Amén. A ver. Bueno, acá lo que hace Pablo es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y además dice una cosa muy importante. El que tiene el Espíritu de Dios puede juzgar todas las cosas, porque juzga lo espiritual y lo material. En vez, el que juzga nada más que lo material, no puede juzgar lo espiritual. ¿Eh? Por eso es tan importante tener al Espíritu de Dios para poder ver con claridad lo que es del mundo espiritual y lo que es del mundo natural. Pero sencillamente, como niños, porque en definitiva la sabiduría es de Dios, creer en que es Dios el que va a encaminar las cosas y que la mano de Dios es la que nos acompaña, porque evidentemente nosotros, frente a la vastedad del universo material y mucho más del universo espiritual, somos muy pequeños, pero es la mano de Dios que nos acompaña, ¿no? Y que nos habita, ¿no? Nos encamina en una forma de ser familia, ¿no? Entonces, el acta, como dice Efesios Pablo, entre nosotros nos hace crecer el acta de justamente que Dios anuló en la cruz. Cuando habla Efesios de que Dios en la cruz anuló el acta de pecado que había contra el hombre, ¿no? Y acá hay un tema importante. Por supuesto que es importante que estemos reunidos, por ejemplo, ahora estamos nosotros tres y otros que nos escucharán se reunirán virtualmente con nosotros. Pero las reuniones no son lo único importante. Tal vez lo más importante son los vínculos. Y este es un concepto, si se quiere, nuevo que quiero dejar asentado, ¿no? ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es una conexión. Esta mano, digamos, los dedos se vinculan con la mano, con el brazo, en fin. Los vínculos, las articulaciones, son cosas que van unidas y trabajan juntas, ¿no? Esos vínculos es lo más importante. De alguna manera, eh, es a través de esos vínculos que nos edificamos. ¿Cuál es el primer vínculo más importante que consideran que tiene que tener un cristiano? ¿No? ¿Qué opinan, Fernando y Juan Carlos? Ustedes dos. ¿Cuál sería el vínculo más importante que un cristiano tiene que tener? La fe, la fe. La La fe. fe ¿Pero con quién es el vínculo en concreto? con Dios.
El vínculo con el Padre, digamos, ¿no? Como decía Jesús. El vínculo con Dios es el más importante. Justamente, si no tenemos un vínculo con Dios, no estamos realmente. Entonces, ese es el primer vínculo más importante. Otros vínculos son la oración personal, es un vínculo. Cuando oramos, estamos vinculándonos con Dios. La oración matrimonial, la oración comunitaria. Porque además, fíjense, la oración personal es yo con Dios, pero la oración matrimonial es yo, mi esposa y Dios. El vínculo se establece con mi esposa y con Dios. La oración comunitaria ya somos varios, por ejemplo, nosotros tres con Dios, por ejemplo, ¿no? Ahora, es fundamental tener esos vínculos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De día, de noche, todo el día. Y Jesucristo es un modelo en la escritura, cómo ora, cómo incluso a veces se quedaba toda la noche orando, ¿no? Por su espíritu, ¿no? El espíritu que nos habita. Vinculados con el Espíritu Santo que vive en mí y en su iglesia. Y ese Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿no? Y tenemos que tratar de escuchar y percibir, ¿no? Al Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, ¿no? O sea, la inspiración, los impulsos que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Tenemos que estar abiertos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y justamente con los hermanos, en reuniones, en lectura devocional, escuchar la palabra, los vínculos con la palabra también son importantes, ¿no? Poner y también muy importante poner nuestras relaciones en orden, ¿no? ¿Por qué? Porque esas relaciones son vínculos y los vínculos tienen que ser sanos, fuertes, vínculos que nos estimulen al amor, a las buenas obras, a estar en comunión con los hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Por eso, bien dicen que un yugo desigual en el matrimonio no es bueno, porque el vínculo no sería un vínculo perfecto, un vínculo como agrada a Dios. El vínculo tiene que ser donde los dos van a trabajar juntos para ir en una misma dirección, no para estar en direcciones contrarias y en conflicto, ¿no? Entonces, con los hermanos, en las reuniones, en la vida diaria, o sea, por un lado tenemos que tener un vínculo con el Padre, otro vínculo con Jesucristo, a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con los hermanos, la lectura emocional, escuchar y leer, y también confesar, perdonar y no tener rencores, soltar. ¿Por qué? Porque si tenemos rencores, tenemos conflictos y los vínculos no van a estar bien. Los hermanos son un vínculo de aprecio, no de conflicto, porque si no, nuestro ser interior se va a debilitar, ¿no? Debemos andar en amor y evitar los conflictos. Estemos expectantes del amor de Dios y su obra. Y también es importante lo que hacemos para los demás. No centrarnos, como dije al principio, en nosotros mismos, sino en la necesidad de los demás, ¿no? Fernando, ¿quiere leer Santiago 4:5? No piensen que la Escritura afirma en vano. El alma que Dios puso en nosotros
está llena de deseos envidiosos. Ajá. A ver, ¿lo pueden leer de vuelta? Santiago 4:5. No piensen que la Escritura afirma en vano que el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Sí, pero también dice, él, acá tengo una versión que dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y en otra versión dice, por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente al Espíritu que ha puesto en nosotros. O sea que Dios es un Dios celoso de buenas obras y que es celoso del Espíritu que ha puesto en nosotros. O sea que Dios nos ha dado su Espíritu y Dios está atento a ese Espíritu en nosotros. Él no nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros y nos ama desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilla, ¿no? Aún antes de fundar este mundo, Él nos amó. Qué cosa increíble. Bueno, entonces, el título de hoy era El señorío de Jesús. ¿Y para qué es ese señorío? Para vivir en los mandamientos de Dios, sirviendo a Dios y al prójimo, y amando como Dios amó al mundo. Eso es la síntesis de lo que quería transmitir, ¿no? Que seamos capaces de vivir como Jesús y amar al prójimo como amó Jesús al mundo, ¿no? Dando su vida, dando su esfuerzo y su voluntad para que la gloria de Dios venga a esta tierra, ¿no? Lamentablemente el hombre se aleja de Dios y no practica el amor, y por eso es que este mundo vive tantas y tantas dificultades, ¿no? Yo pienso que si el hombre viviera en paz y en amor, este mundo, nuestra vida podría ser maravillosa, ¿no? Maravillosa. Bueno, muy bien. Esto es lo que tenía preparado para hoy. Si alguno quiere comentar algo o quiere aportar algo, con gusto lo voy a escuchar. Les adelanto que lo pueden hacer en cualquier momento. Yo lo dije ahora, pero ya saben, hay libertad. No, yo de lo que destacaría en Efesios 2, Dios es rico en misericordia por el gran amor con el que nos amó. Y precisamente estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Amén. Amén. Muy bien. Realmente nos amó al punto de dar su vida por nosotros, ¿no? Eso no lo podemos, muchas veces no lo podemos entender intelectualmente, pero es así. Ese es el grado del amor de Dios para con nosotros. ¿Vos querés comentar algo, Juan Carlos? No, está bien. Muy bien. Eh, bueno, si te parece bien, podés hacer una oración para el cierre, Juan Carlos. Bueno, cómo no. Voy a decir la oración de San Francisco de Asís, que fue un hombre que trajo mucho oxígeno espiritual a la iglesia y en la iglesia actual el Papa lo adoptó también como un poco como su guía espiritual, ¿no? La oración de Francisco dice así: Y bueno, se puso Señor, Francisco por eso, ¿no? En honor a San Francisco. sí, cuando lo designan, el obispo amigo de él que estaba, no sé si a su derecha, a su izquierda, le dice: acordate de los pobres, le dijo.
Y dice Francisco que ese comentario del colega lo llevó a pensar en Francisco de Asís, porque él es de los jesuitas. Es una orden que tiene otra espiritualidad, ¿no? Es una orden que busca el conocimiento, el estudio, Sí, y al sí, son contrario, muy claro, inteligentes, al preparados. contrario, por eso, pero los franciscanos, al contrario, rechazaban la intelectualidad y el mucho estudio, ¿no? Buscaban más una actitud devocional y de pobreza. Bueno, la oración de Francisco dice así: Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que nosotros pongamos el amor. Donde haya discordia, pongamos la unión. Donde haya error, pongamos la verdad. Donde haya duda, pongamos la fe. Donde haya desesperación, pongamos la esperanza. Donde haya tinieblas, pongamos tu luz. Donde haya tristeza, pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. Flor de oración, ¿eh? ¡Ah, la! Gloria a Dios, la verdad. Qué Esta, inspiración. esta, esta es tal cual la que nos regalaron a mi esposa y a mí como un pequeño obsequio cuando nos presentamos a la iglesia para casarnos. Ah, qué lindo, qué Fíjense lindo que, recuerdo. a ver si se alcanza a leer. Bueno, acá abajo dice, recuerdo de la preparación a nuestro matrimonio. Amén, qué lindo, qué lindo. Amén. Te Amén. felicito y con qué cariño lo guardás y lo recordás, ¿no? Qué lindo. Lindo momento. La tenía perdida y resulta que la tenía una de mis hijas. Y cuando me contó que la tenía, enseguida se la pedí y la recuperé. Sí, sí. Nosotros también guardamos una cartilla que nos hicieron con las canciones que cantamos el día de la boda. Bueno, bueno, muy bien. La verdad que les agradezco la atención. Espero que haya sido la voluntad de Dios. Como les dije, creo que también me lo digo mucho a mí mismo para que el señorío de Cristo reine en mi vida y sepa abrirme a la voluntad de Dios, ¿no? A ser obediente y no dejarme guiar por el espíritu de desobediencia o de ira de este mundo, ¿no? Esa es la verdad, que se aparta del camino de Dios. Bueno, Claro, muy bien. bueno, ¿querés agregar algo? No, no, está bien. Bueno, bueno, muy bien. La próxima vez, bueno, entonces voy a cerrar y después seguimos hablando un poquito. Señor Jesús, gracias por este encuentro, gracias por haberme permitido dar tu palabra, Señor, y gracias porque esa palabra vive en nosotros y cada día viva un poco más, sea más clara, más eh, llegue mejor a donde vos la quieras enviar. Y te ruego por las almas que escuchen esto para que encuentren paz, encuentren el gozo de Jesús en este momento y se acerquen a ti, Señor. Donde tú les muestres, donde tú quieras, Señor, pero que se acerquen, se abran al poder y la gloria de Jesús. Los invitamos a todos a participar si quieren, con mucho gusto, que nos envíen un teléfono o un mail y que tengan todos una buena semana. Y será hasta la semana que viene. Bueno, buenas noches para todos. Chao, chao. Hasta Chao. la próxima.